Conferencista, investigador, escritor, consejero, asesor y experto en temas de planeación estratégica, liderazgo y rescate de negocios. Él es Mario Borghino, un hombre que constantemente piensa fuera de la caja. Bienvenido, Mario. Buenas tardes. Qué gusto estar contigo el día de hoy. Gracias, Edgar. No, es un placer que me invites y que podamos intercambiar sobre el tema que tú dispongas. Para empezar, Mario, nos gustaría mucho a todos que nos pudieras definir quién es Mario. Bueno, yo soy, yo soy de los viejos lobos de mar de la consultoría y de las conferencias. Yo soy conferencista por definición, por naturaleza y por estructura, y porque además me encanta, me fascina. Yo siempre he dicho, si yo renaciera, haría exactamente lo mismo que estoy haciendo. O sea que sí me encanta lo que yo hago. Entonces, pues me dedico a escribir. Me encanta escribir sobre las experiencias que tengo generalmente con las empresas o con las personas, pero regularmente con las empresas, porque yo hago rediseño de negocios en la parte de planeación estratégica, y más aún con el tema de un libro que yo escribí que se llama Disrupción, y ahora pues he dado un pasito más allá, que le llamo yo un pasito más adelante del modelo estratégico, que es la parte disruptora. Y entonces esto es un tema que estoy haciendo en este momento, inclusive por la misma situación. Hay empresas que me llaman para decir, Mario, pero ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Entonces el tema de disrupción se ha tornado en algo con mucha necesidad del empresario, el emprendedor, de la gente que quiere abrir un negocio. En los orígenes de Mario, cuando era estudiante, ¿ya tenías enfocado el trazo, el que querías, a dónde te ibas a dirigir? ¿O se ha ido construyendo con lo que te ha ido sucediendo, con las decisiones que has ido tomando día a día? Mira, esa es una buena pregunta. La he reflexionado cientos de veces y he llegado a la conclusión de que uno, por origen, ya tiene marcado la habilidad natural que tú tienes. Yo, cuando era muy jovencito, me dedicaba a hacer de las fotografías de revistas y periódicos. Era muy jovencito, un muchachito. Me dedicaba a hacer guiones, hacía guiones yo. Había dos personas y hacía guiones. Luego, cuando era un adolescente, me dediqué a enseñarle, a actualizar más bien a los jóvenes de la colonia. Yo nací en Uruguay, y de la colonia. Ya sí vivimos por colonias, y las colonias son muy unidas. Todos los vecinos se conocen, todos, absolutamente todos. Entonces yo era muy joven, y como a mí me gustaba estudiar, la lectura, etcétera, pues siempre esta naturaleza de comunicar y dar clases es natural. Viene de mi familia, inclusive viendo un poco el árbol genealógico de mi familia. Hubo hasta hace algunos años un señor que se llamaba José Borghino, igual que mi papá, que fue el director, el secretario de Cultura de Australia. En Italia hay otros que son editores, hay otros que se dedican, hay sacerdotes también, pero yo creo que los borghinos no. Lo que quiero decirte es que no somos industriales. Nos venimos, parece que de un mundo más de la reflexión, el análisis, etcétera, y de la búsqueda del cambio mental, intelectual. Por ahí se ve que es algo que está en la naturaleza de los borghinos. Con todos estos años de experiencia que tú tienes, si tuvieras la oportunidad de hablar contigo a los 20 años, ¿qué recomendación, qué te dirías? O simplemente te dirías, Mario, diviértete un poco más, que vas a estar muy bien. ¿Qué le dirías a Mario de 20 años?
No, está bien. Yo siempre fui una persona muy divertida, porque yo a los 20 años tuve el privilegio que tuve un padre muy visionario. Y yo a los 20 años, 21 años, te lo voy a poner así, a los 21 años comencé con una universidad, en un traveling college, que le llamaban en aquella época. Es decir, nosotros viajábamos por el mundo y los maestros viajaban con nosotros. Sé que yo hice la universidad, yendo a España, Italia, Alemania, Inglaterra, no sé qué, y los maestros iban con nosotros, hacíamos los exámenes, luego regresábamos a Estados Unidos y ahí damos el examen final y así yo me conozco muchos países a temprana edad. Lo que sí te puedo decir es que me hubiese gustado tener un plan estratégico más definido y no tan improvisado como el que tuve. Eso creo que es una parte muy importante. Y hasta más, cada día me convenzo más de que las personas deben tener un plan, deben tener unas metas, deben tener objetivos. Y eso es un elemento que a esa edad no lo tenía porque tuve otras cosas. Tuve en el Traveling College casi 3 años viajando por diferentes partes y dando los exámenes en el mismo momento que viajábamos. O sea que sí, mi padre era un visionario, eso sí que te lo puedo decir. Era italiano, él era italiano, mi familia viene de Italia, del norte de Italia. Aunque tienes muchas publicaciones por la época que estamos viviendo, por la oportunidad de escucharlo de ti, en tu último libro, ¿por qué los paranoicos se van a salvar en la pandemia? Muchos psicólogos se quejan de ese título porque la paranoia es una enfermedad. Lo que pasa es que yo tomé la descripción de esa enfermedad como el mecanismo para que tú inteligentemente seas un paranoico. Que uses tu inteligencia usando los mecanismos de la paranoia. La paranoia significa que son personas que comienzan a ver obstáculos, problemas, en lo que no hay obstáculo, en lo que no hay problema. Y entonces, uno de los mensajes que yo quiero dar es que ante la enorme incertidumbre en la cual estamos viviendo, es necesario que tú te anticipes a los problemas potenciales. Entonces, si tú eres paranoico en el sentido estricto, es decir, que te anticipas a los eventos por venir y usas el elemento, el atributo, que es un atributo mental que tenemos los seres humanos, no lo tiene ningún otro ser vivo, que es la capacidad de prevención. Es decir, el ser humano es el único ser en la Tierra capaz de visualizar un problema, regresarse al día de hoy, establecer mecanismos de protección para evitar el problema o para que el problema no te dañe. Eso no lo tiene nadie, es una inteligencia superior nuestra. Entonces yo lo que trato de estimular a la gente que use la inteligencia superior que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de prevención. Entonces, aquellos que realmente piensen de esa forma, no es que... por eso yo a veces me peleo con aquellos que dicen actitud mental positiva, piensa en forma positiva. Sí, en este momento no hay que pensar en forma positiva. Tú tienes que ser una persona positiva. Tú eres positivo cuando te anticipas un problema y lo resuelves antes de que surja. Eso es positivismo. Pero cuando eres positivista, nada más eres un individuo que le das toda una carga emocional a los problemas. Y darle una carga emocional a los problemas te lleva al estrés, a la angustia, a la depresión y al no observar la realidad como tal, sino querer ver la realidad como tu mente quisiera que fuera. Y eso realmente te lleva a un estado muy malo de sobrevivencia ante la enorme incertidumbre. Entonces, por eso el hecho de que los paranoicos triunfan, sí. Inclusive en ese libro doy varias recetas, no mías, sino que son de escuelas griegas. Por ejemplo, los estoicos. Yo hablo de la escuela de los estoicos. Los estoicos parten del principio dice, piensa en lo peor, porque si piensas en lo peor, vas a vivir el presente con toda intensidad, buscando vivir en plenitud tu vida,
y generando, lo que te decía anteriormente, mecanismos para evitar eso que tú observas que es lo peor. Entonces tú generas mecanismos para evitar que eso suceda. Entonces, si tú tienes un negocio, vas a abrir un negocio y solo piensas en que las cosas te van a ir bien, realmente eres muy tierno ante una realidad que nosotros vivimos. El futuro es tan oscuro el que nosotros tenemos el día de hoy, que tu pasado o tu experiencia del pasado o tus conocimientos adquiridos son insuficientes para poder lidiar con semejante profundidad de cambio con el que tenemos que entrarle en estos momentos. Entonces, tienes que entrar de lleno al vacío, a la oscuridad del riesgo, a la oscuridad de aquello que no controlas, que no dominas, que no sabes cómo lidiar porque nunca estuviste con él. O sea que tu futuro lo tienes que construir sobre lo que no conoces, no sobre lo que conoces. Lo que conoces no es un buen consejero el día de hoy. Por eso los paranoicos son gente que quizás para mí sean los que más oportunidad tienen de evadir o de protegerse sobre los problemas potenciales que tenemos. Con una situación que podemos llegar a tener en cualquier género, trabajo, familia, cualquier acción que pueda suceder, es tomar la acción, no ver la parte bonita o pensar en la parte bonita, sino ser un poco realista y ver cuáles son las situaciones de riesgo o qué cosas pudieran salir mal para tomarlas y enfocarte de una mejor manera. Sí, imagínate que un financiero pensara así. No, seguro me va a ir bien, seguro me va a ir bien. No, el financiero sería pobre el resto de su vida. O sea, el financiero generalmente analiza en lo que yo he enseñado toda mi vida, que son análisis de problemas potenciales. Así es, APP, análisis de problemas potenciales. ¿Para qué? Para generar un mecanismo de prevención y entonces generas una barrera de contención inteligente para minimizar el impacto o para crear varios caminos alternos en caso de que suceda. Eso es el uso de la inteligencia, no es el uso de la emoción. Yo a la gente la separo la emoción de la razón. La razón debe controlar. Yo en mi libro hablo de que usen los métodos de los estoicos, de la escuela estoica, el método científico de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un genio para resolver problemas potenciales, es el método científico que le llaman inclusive él determina que la observación de los problemas, la comparación, que es un elemento de análisis comparativo entre los problemas potenciales, él puede encontrar el criminal que le llama y saber quién fue el que mató al señor Jenkins. Entonces, ese es el tema. Y el tercer elemento que yo les enseño en ese libro es que usen el método de análisis de problemas potenciales, que es el que yo he usado toda mi vida con las empresas y funciona muy bien. Entonces, también el hecho de que pueda ser paranoico y obtener estos resultados, también hay una gran posibilidad de que la satisfacción sea mayor. Bueno, sí, lo que pasa es que si tú eres un individuo que actúas en forma preventiva, generalmente cuando suceda el evento, el evento te va a dañar mucho menos que al resto de la gente en la sociedad. Es decir, aquellas personas que hoy andan en este mundo pensando positivamente son los primeros que no usan los tapabocas, los cubrebocas. Dice, a mí no me va a dar, eso es puro cuento. Esa gente son eminentemente emocionales, son personas que quieren negar la realidad y quieren que la esperanza esté por encima de la realidad. Entonces, la gente que no usa el tapaboca realmente es una persona que se está subordinando, se hace pequeñito ante el pensamiento emocional, porque niega la realidad. La realidad es, punto, esa es. Los que saben, los científicos, tú ves que nadie te está diciendo no uses el tapaboca, te dice que lo uses.
Eso significa que es el uso de un mecanismo preventivo ante una realidad. Esa es la verdad. Tienes que usar un mecanismo preventivo, que es el tapabocas, que no significa que no te pueda dar, pero lo disminuye. Ese es el elemento clave. En el mundo de los negocios es fundamental que tú te anticipes. Esto es el pensamiento del juego de ajedrez. Tú te anticipas a la jugada del medio ambiente, en este caso en el ajedrez es el contrario, y tú estás pensando en 2 o 3 jugadas que vas a hacer si sucede esto que hago, si sucede esto que hago, si sucede esto que hago. Entonces, tu camino, tu gama, diríamos, de amplitud de soluciones son enormes. Entonces tienes más posibilidades para poder realmente salir adelante de los problemas. ¿Cómo podemos medir el grado de paranoico que puede ser uno? Porque ahorita pusiste tú perfectamente el ejemplo del cubrebocas, pero yo te podría decir, ok, si yo soy todavía un poquito más paranoico y yo uso el cubrebocas, pero además le echo un producto con nanotecnología, ¿sí?, que desactiva el virus, ¿no? Pero además uso una careta y el cubrebocas me lo estoy cambiando cada 4 horas, pero antes me lavo las manos. O sea, ya le fuimos metiendo, que en teoría pues va a generar que el resultado de no tener el contagio, pues te genera una satisfacción de decir, hice bien las cosas, me cuidé, cumplí todas estas situaciones y por lo tanto no me pasó, a diferencia del que a mí, ¿por qué me va a pasar, no? Sí, bueno, es que, mira, aquí es un problema del uso de la inteligencia de tu mente. Si tú no quieres usar la inteligencia, que es el lóbulo frontal, que está arriba de tu ojo izquierdo y derecho, que es el que consume el 20% del oxígeno y con el 20% más bien la sangre de tu cerebro. Y el cerebro tiene el 25%, el 22%, vamos a ponerle, de la sangre total de tu cuerpo. O sea que en tu parte inteligente, tú tienes que usarla. El problema es que hay una segunda parte de nuestro cerebro, que es el modelo límbico, que es el modelo emocional. En inglés le llaman hijack, rapta, destruye el pensamiento racional. Ese es el problema del ser humano. Que cuando tú tienes cargas emocionales, la razón en muchos casos no te aparece y comienzas a tomar decisiones ilógicas. Hasta ahora que te estaba escuchando, hay gente que se sobreprotege y al final vive sobreestresado. ¿Me explico? Es decir, pero eso es porque la carga emocional es la que está manejando, no la inteligencia. Entonces, el uso de la inteligencia es el uso de caminos preventivos. ¿Por qué? Porque el problema que tiene el ser humano es que nosotros somos seres de hábitos. Y hay que ver qué hábitos tú tienes. Consecuentemente, hay mucha gente que vive desesperada al día de hoy porque sus hábitos viejos quisieran que la realidad actual fuera distinta. ¿No? Tienes que quedarte en tu casa, te tienes que proteger y hacer lo que te dicen. Eso es lo que saben, los que saben te dicen que es lo que hay que hacer y eso es lo que haces. Entonces, tú te puedes sobrepasar en el cuidado o te puedes sobrepasar en no cuidarte. Entonces, pero esos dos, es increíble, los dos están atrapados por el cerebro límbico, por las emociones y funcionan como seres inferiores, siendo personas brutalmente inteligentes. Acuérdate que los seres humanos somos los seres más inteligentes que existe en la Tierra. Vuelvo a repetir, somos el único capaz de predecir el futuro y luego construir los recursos para que en el futuro sea como yo lo pensé. Eso es algo de una mente impresionante la que nosotros tenemos. Entonces, yo en este libro, que de los paranoicos, inclusive les hablo a los emprendedores, de aquellos que quieran renovarse
su negocio o crear otro negocio. Yo les digo a ellos, traten ustedes de estar en la nube, tienen que estar en la nube, de lo contrario no estás en este mundo. Y hay muchos que perdieron su empleo, pero sin embargo les fue mucho mejor perdiendo su empleo. ¿Por qué? Porque ahí te pongo el ejemplo de un joven que le gusta hacer pan y lo botaron de una empresa, un muchacho ahí de 25, 30 años, y como le gusta hacer pan, ahora hace pan, lo congela y te lo vende en una caja con una serie de dispositivos. Y el muchacho dice, qué bueno que me votaron, porque ahora gano como 3 veces lo que yo ganaba cuando estaba empleado. Pero él se subió a la nube y entonces hace un sistema de servicio. Entonces, hay gente que gana más estando desempleada porque hace uso de una habilidad natural. Por ejemplo, estoy viendo deportistas que enseñan, estoy viendo maestros que enseñan, estoy viendo maestras que han creado su propia escuela para enseñar a niños y apoyar a niños en las, ahora que tienen que estudiar en su casa. O sea, tienen una escuela, como una chica me dice, increíble que yo ahora he terminado con un colegio donde ayudo a niños a estudiar. Imagínate tú, yo siempre fui maestra, yo no fui directora, pero ahora que estoy en la pandemia, ya soy dueña de una escuela que ayuda a los niños a estudiar en casa. Entonces, como eso hay muchos, como la chica chilena que trabajaba como obrera en una planta y tenía ellos producen una tela que tiene cobre, el cobre es un antibacterial. Y entonces cuando vio esto, pues comenzó a comprar los retazos que había en la fábrica y comenzó a hacer tapabocas. Hoy ya te venden en México, esos tapabocas ya se hacen en forma industrializada. Esa chica ha crecido brutalmente. Entonces, la gente puede crear la oportunidad ante la adversidad, pero hay gente que se deprime ante la adversidad. También se atrevieron a desarrollar sus habilidades, ¿no? Sí, el tema es que no se vieron atrapados por la complejidad de la situación, sino que su mente racional, lógica, deductiva, intuitiva, los llevó a crear. Pero no fue la mente emocional, aquella que te llena de temores, de ansiedad, de angustia, la que gobierna en un momento de incertidumbre. En el mundo de la incertidumbre es bueno tomar distancia de las emociones. ¿Cómo podríamos convertir a la paranoia en una metodología para que las empresas sobrevivan o se desarrollen o crezcan de una mejor manera? ¿Cómo podríamos generar como el camino o la dinámica para incluirlo en las empresas, el concepto? Yo vengo del mundo de la mejora continua. Y esto es lo que tienen que hacer. Destruye lo que haces bien para hacerlo mejor. Generalmente destruimos lo que hacemos mal. En este momento tienes que destruir lo que haces bien para hacerlo mejor. Entonces eso es un modelo paranoico, porque la gente dice, ¿para qué tocan eso si eso funciona perfectamente? Lo que tienes es que ir avanzando. Además, entender el entorno. Tienes un entorno que tiene una macro tendencia, y la macro tendencia es, el cliente controla el mercado, los productos tienen que llegar a la puerta del hogar, los productos que llegan a la puerta del hogar deben ser rápidos, ágiles, cómodos y económicos, no le puedes cobrar. El cliente exige, porque el cliente tiene el control porque está sobreofertado y tiene una sobresaturación de productos y servicios como oferta. Hoy se han multiplicado la cantidad de gente que vende, que asesora, que da conferencias. Hoy hay miles de todo, de lo que tú quieras. Entonces, pero hay una gran oportunidad. Ya estando en un mercado en línea, tú puedes atender el mercado global. Es decir, tú ya no eres bueno en León, Guanajuato. Tú eres bueno dentro del país o fuera del país. Y puedes atender a alguien en China, en Japón, en Alemania. Yo cuando empezó la pandemia me compré una bicicleta, me la trajeron de China y duraron 6-7 días y no me cobraron nada de flete, o sea, de por entrega.
Si hubiese sido en México, no, dile que para León, en León sí le va a costar. Si es en Tijuana, sí, dile que le va a costar porque ese es el precio aquí. O sea, nosotros nunca tuvimos una conciencia de protección del cliente. Sí, hoy los alcances son mayores con un costo menor, sin duda alguna, por el tema que estamos viviendo hoy en día. Sí, el alcance es mayor, el costo es menor, la complejidad es mayor. Correcto. Porque tú no eres el único, la tecnología es de carácter global. Es decir, que no necesitas tener 25 años en una profesión para tú triunfar. Hoy puedes tener 5 minutos, descubriste una idea y te haces... Tú ves Zoom, estamos hablando de Zoom, es el joven Zoom, vale 72 mil millones de dólares. Es lo que vale ese jovencito. Es decir, 350 millones de usuarios en 5 meses. Les llevó 8 años tener 10 millones y en 5 meses tuvieron 350 millones. Es decir, eso significa que la oportunidad es enorme si tú sabes ubicarte en el momento preciso. Entonces, es muy importante tener una empresa que vale 65 mil millones de dólares, es decir, vale más que un país. Es decir, hay países que no generan un PIB de 65 mil millones de dólares. Entonces, el tema está en que tienes que ser una persona que sepas leer, tienes que ser muy visionario, anticiparte, y por eso la paranoia es la clave de esto. Coméntame un poquito, ya estuvimos hablando o empezamos a hablar de temas de tecnología, pero inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene avanzando más rápido con todo lo que estamos viviendo hoy en día y sin duda va a volver a generar un cierto desequilibrio para unos y una gran oportunidad para otros. Bueno, es que este mundo, este es un mundo que va a ser selectivo. Aquel que no entienda nada de tecnología va a quedarse sin empleo. Todos los que hacen actividades de carácter repetitivo se van a quedar sin empleo, porque eso lo va a hacer un robot. Un robot. Un robot. Hoy los robots son la clave. Todo aquel que hace un trabajo repetitivo en una lámina, clac, 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 o hace por ejemplo, una persona que da un noticiero en una televisión, pues un robot va a hablar, porque para leer un papel y darlo en la televisión no necesitas un ser humano. Con un robot con inteligencia artificial es suficiente. No te olvides que la inteligencia artificial este año 2020, en enero de 2020, se llegó a tener una computadora que tiene la misma capacidad de velocidad de interconexión que el cerebro humano. El cerebro. Eso quiere decir que de aquí a los próximos 5 o 6 años esto va a ser un cambio excepcional. Inclusive los muchachos que hoy, el millennial, que se nos parecen, que son muy inteligentes, van a estar muy obsoletos, porque seguramente van a tener que aprender otro tipo de tecnologías. Lo que sí hoy, para ponerlos en el contexto del día de hoy, yo le diría a todos los empresarios que aprendan sobre tecnología. Porque hay muchos que me dicen, no, que yo contrato el community manager y son puros cuenteros que hablan y dicen que saben y no saben nada y luego no generan los prospectos o no me generan demanda o no me generan clientes. Claro, porque tú estás dejando en manos de un community manager el negocio tuyo. Tú eres el estratega, él es nada más un operador. Un community manager opera. Punto, eso es todo lo que sabe hacer. El estratega eres tú. Entonces tú tienes que estudiar todas estas plataformas que existen, toda esta tecnología de marketing digital, para que tú des estratégicamente la instrucción al community manager. El community manager no sabe de negocios. El community manager es un operador de un sistema. Porque el community manager que tiene un producto y que sabe instrumentarlo, no se pone de empleado de nadie, se pone su propia empresa y se hace rico.
porque Claro. sabe verlo, sabe cómo lanzarlo al mercado, sabe cómo tener miles de clientes. Si sabes tanto, ¿por qué no tienes tu producto? El que lo tiene ya está millonario. Y si no lo tiene, es un buen operador. Esa es la idea. Entonces yo les aconsejo mucho a los empresarios, no dejes en manos del community manager, porque el community manager no sabe de tu negocio. El que sabe eres tú. Entonces tú tienes que estudiar y decir, vamos a usar tal instrumento, vamos a usar tal otro, vamos a usar esto, vamos a usar... Entonces el community manager opera. Entonces, en realidad la tecnología llegó para quedarse. Y hay una cosa que es muy importante. Todos los que nos están escuchando, que tienen negocio y que están en canal intermedio, tengan cuidado. Porque aquel que está en la cadena de valor, que no agregue valor, va a desaparecer. Aquel que tiene una botella, mayorista, medio mayorista, revendedor, que no tenga tecnología de punta, va a desaparecer, porque hoy todos los fabricantes quieren llegar directamente al consumidor final. Entonces se van a brincar al gran distribuidor de León, Guanajuato, al gran distribuidor de Tijuana. ¿Para qué lo quiero? Amazon te entrega de cualquier país del mundo la puerta de tu casa. Esto es un problema para los que son distribuidores, para los que son mayoristas y para los que son medios distribuidores, que no tengan tecnología de punta para poder atender al consumidor final. Van a desaparecer en un instante, aunque tengan 40 o 50 años y sean mayoristas. El tema está en que el productor siempre va a querer ir al consumidor final. Mira, te lo voy a poner así. En el futuro los laboratorios van a entregar directamente al paciente. Dime qué va a pasar con estos mayoristas, qué va a pasar con las farmacias. En el futuro, una planta productora de automóviles no necesita de distribuidores, te lo entrega en tu casa directamente, tu carro, y te recoge el carro viejo y te lo lleva. En el futuro, si es verdad que va a haber el dinero digital, no necesitas bancos. No hay que ir a un banco. Porque el dinero es digital. No es que ahora imprimen papel, imprimen dólares. No, en el futuro va a ser digital. Si es que llega a eso, ojalá yo no viva en ese mundo. Porque también el canal intermedio, como son las sucursales bancarias, pueden desaparecer. Porque el dinero es digital. ¿Qué le dirías a los emprendedores? Cuidado con esto. Iba a decir que una recomendación, pero quiero escuchar, ojo, alerta con los emprendedores. ¿Qué les dirías? Mira, el emprendedor que se centre en el producto siempre va a fracasar. El emprendedor que se centre en el cliente siempre va a triunfar. Pero aquellos que dicen que yo tengo un producto que nadie tiene y que eso va a querer el consumidor, ese va a fracasar. Porque ahora se llama reverse engineering. Primero detectas la problemática del mercado, lo regresas atrás, armas el producto y luego lo lanzas. Pero nace de la ingeniería en reversa, nace del cliente. Facebook nació así. Amazon nació así. No nació de que, voy a abrir mi negocito a ver cómo me va. Ese te va a ir muy mal. Porque lo que tienes es que resolver problemas puntuales del consumidor, del usuario, del cliente, como quieras llamarle, del mercado, que nadie lo ha resuelto hasta el día de hoy y que genera un valor enorme en el consumidor. Y entonces se genera el negocio del pull y no del push. Tú ya no empujas productos, sino que el consumidor se enloquece. Eso le pasó a Starbucks. La gente va a Starbucks, no sabe ni por qué ni para qué, porque no saben ni el café que se tragan. Y pagan el doble o el triple por un café y no saben ni lo que se están tragando. Eso es genialidad, eso es construir en base del mercado, no en base a que, pues tengo el mejor café del mundo, seguramente lo van a consumir. No entendiste nada. No va por ahí, no va por el mejor café.
El que quiere el mejor café no va a Starbucks. El que quiere el mejor sabor sí va a Starbucks. Porque ahí tienes dulce. Lo dulce es el 80% de su producto. Y la leche. Ese es el tema. Entonces, el tema está en que en la construcción del negocio en reversa para el emprendedor es clave. Él tiene que resolver un problema del mercado que ni siquiera el consumidor lo sabe. Y cuando lo resuelva, construye el producto. Así lo hizo Mark Zuckerberg. El ser humano necesita conocer, estar en contacto y en relaciones con otros. Les voy a crear un vehículo para ellos. Le resolvió a la gente algo que tenían como necesidad. Primero era para los dates, para ver si conseguías una novia para viernes. O la otra fue para comunicarse. Hoy tiene 400 millones de personas se comunican mensualmente a través de sus redes. La mitad de la población del mundo está con él. O sea, ¿me explico? Es decir, tú no puedes andar resolviendo, voy a hacer una pizza que ni siquiera Domino's Pizza. No, el secreto de Domino's Pizza es una moto, ¿entienden? Y le resolvió un problema al consumidor y el consumidor hizo un multimillonario a un señor de Domino's. Y la pizza no tiene nada que ver en esto. Como el café tampoco tiene nada que ver con Starbucks. Como tampoco tiene nada que ver el libro con Amazon. Tiene que ver con la forma en que te lo entrego, no con el libro. Entonces, los genios emprendedores no tocan los productos. Diseñan una nueva forma de entregar el producto. Decía Henry Ford, yo nunca le pregunté a los usuarios americanos qué querían, porque si le hubiese preguntado me hubiesen dicho un caballo más rápido. El consumidor no sabe nada. El que sabes tú eres el genio. No es de que, voy a ver si pega. Esa gente no entiende nada, ni abras negocios. Si es a ver si pega, no salgas. Es decir, ahora renté un local y a ver, voy a hacer tortas que son muy buenas. Le voy a poner buena calidad. ¿Quién te dijo que eso es lo que se vende? Y él va a decir, yo. No. Me explico, tú no opinas en esto. Es decir, Steve Jobs se dio cuenta que la gente se quejaba que cuando tenías un celular tenías que pasar toda una noche o 24 horas para cargar la batería de tu equipo. Él eliminó eso. ¿Por qué? Porque eso era una necesidad y enloqueció al consumidor. Claro. La gente se enloquece por ir a Starbucks y paga el doble o el triple, sin saber qué se toma. Mario, quiero agradecer que nos hayas compartido tu tiempo, tus experiencias, tu enfoque y sobre todo quiero agradecerte que eres una persona que piensa siempre fuera de la caja. Muchísimas gracias, Mario. Te aprecio bastante. La invitación. Eres muy amable, Edgar. Que lo pases muy bien. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.